Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que te va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves, una sorpresa que nadie vio venir y que cambió la vida de 2 personas para siempre. Estamos hablando de I y de Met, una pareja que, créanme, nos va a dar mucho de qué hablar. ¿Están listos para ser transportados a un mundo de giros inesperados, emociones a flor de piel y, sí, una boda sorpresa que va a superar todas sus expectativas? Si la respuesta es un rotundo sí, entonces asegúrense de estar suscritos a nuestro canal. Aún no lo están, ¿verdad? Pues pulsen ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras increíbles historias. Hoy la historia de I y de Met es el plato fuerte y les prometo que no los va a defraudar. Prepárense para sumergirse en un relato que fusiona lo cotidiano con lo extraordinario, donde el amor, la planificación sigilosa y el factor sorpresa juegan los papeles protagónicos. Ahora pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos de lleno en la aventura de I y de Met. Imaginen esto, una pareja enamorados en la cúspide de su relación, planeando el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando ese futuro se adelanta, y de qué manera tan inesperada? La historia comienza, como muchas grandes historias, de forma aparentemente tranquila. I y de Met llevaban tiempo juntos construyendo un amor sólido, compartiendo sueños y, por supuesto, imaginando ese gran día, su boda. Pero aquí viene el primer giro del guión. Ellos no estaban planeando una boda para dentro de 6 meses, ni de un año. Tampoco estaban enviando invitaciones, ni degustando pasteles, ni eligiendo flores. No, la sorpresa era mucho, mucho mayor. La idea surgió no sé si por un impulso repentino, un anhelo profundo, o quizás porque sintieron que ya no podían esperar más para sellar su amor de la manera más oficial y pública posible. Piensen en la audacia, en la valentía de tomar una decisión así. No fue una boda planeada con meses de antelación, sino una explosión de amor que decidió manifestarse de forma inmediata. I y de Met, en un momento que seguramente guardarán en lo más profundo de sus corazones, decidieron que querían casarse. Ahora. No mañana, no la semana que viene, sino en cuestión de días, o quizás incluso menos. Esto implicaba una logística digna de una película de espías, pero con un propósito muchísimo más bello, la celebración del amor. La clave de todo esto, y lo que hace que esta historia sea tan fascinante, es el nivel de secreto. Imaginen la cantidad de personas que tuvieron que estar involucradas, y la habilidad para mantener la boca cerrada. No fue solo una cuestión de organizar la ceremonia, sino de coordinar un evento que debía parecer lo más natural posible, sin levantar sospechas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la genialidad reside en la aparente normalidad. Para los amigos y familiares más cercanos, la excusa debió ser algo creíble. Quizás un aniversario especial que querían celebrar de forma íntima, una reunión familiar donde, de repente, las cosas tomaron un giro inesperado. La belleza de una boda sorpresa es que elimina la presión de los preparativos tradicionales, la ansiedad de los invitados, las expectativas de un gran evento. Aquí la expectativa era cero y el impacto inmenso. I y de Met, en lugar de centrarse en los detalles logísticos que suelen agobiar a las parejas, se enfocaron en lo esencial, la unión de sus almas, la promesa de un futuro juntos. Los detalles que han trascendido son dignos de admiración. Se dice que la preparación fue mínima pero significativa. No se trataba de opulencia, sino de autenticidad. Tal vez eligieron un lugar especial para ellos, un rincón que tuviera un significado profundo en su relación. Una playa al atardecer, un jardín secreto, incluso la intimidad de su propio hogar. La ropa probablemente no fue el resultado de meses de búsqueda, sino una elección rápida, pero llena de sentimiento. Lo importante no era el vestido de diseñador o el traje impecable, sino la alegría radiante en sus rostros, la chispa en sus ojos al mirarse. Y para que la sorpresa fuera total, hubo un factor crucial, los cómplices. Sí, porque una boda sorpresa no se organiza sola. Necesitaron un pequeño círculo de confianza, personas que pudieran mantener el secreto y ayudar a orquestar el momento perfecto. Imaginen la emoción de esos cómplices, sabiendo que estaban a punto de ser testigos de un evento tan especial e inesperado. El miedo a que alguien hablara, el nerviosismo antes del gran momento, pero sobre todo, la alegría de ver a Y y de Met tan felices. Ahora, ¿cómo se ejecutó la sorpresa?
La magia de una boda sorpresa radica en el momento de revelación. Puede que hayan invitado a sus seres queridos a una cena informal, a una reunión de cumpleaños, o incluso a algo tan simple como una tarde de cine en casa. Y de repente, cuando todos menos se lo esperaban, Y o Demet, o quizás ambos juntos, hacen el anuncio. Tenemos algo que decirles, nos vamos a casar. Y va a ser ahora. Imaginen las caras de sorpresa, la incredulidad inicial, y luego, la oleada de alegría y emoción. Los abrazos, las lágrimas de felicidad, las felicitaciones efusivas. Es un torbellino de emociones que debe ser increíble de presenciar. No hay tiempo para prepararse emocionalmente, la sorpresa es tan grande que todo fluye de forma espontánea. Los invitados, que quizás llegaron pensando en una reunión casual, se encuentran vestidos para una boda, celebrando el amor de la pareja de una manera que jamás imaginaron. Y pensemos en el significado de esto. En un mundo donde todo parece estar planeado hasta el último detalle, donde la perfección se busca a menudo por encima de la espontaneidad, Y y Demet nos recuerdan la belleza de lo inesperado. Nos muestran que el amor no siempre necesita un calendario, que la felicidad puede manifestarse en cualquier momento y de cualquier forma. Esta boda sorpresa no fue solo una ceremonia, fue una declaración de intenciones, un grito de amor al universo diciendo, estamos listos, queremos compartir nuestras vidas, y lo haremos ahora. Pero, ¿qué pasa con los que no estaban allí? ¿Cómo se enteraron los amigos más lejanos, la familia que vive en otra ciudad? La noticia debió extenderse como la pólvora, acompañada de fotos y vídeos que capturaban la esencia de ese momento mágico. Imaginen las llamadas, los mensajes, la incredulidad y la alegría de quienes recibieron la noticia a través de sus seres queridos. ¿Qué? ¿Se casaron? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y seguro que la respuesta era siempre la misma, fue una sorpresa. Esta historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en una boda. No son los invitados, no es el tamaño del salón, no es la cantidad de platos en el menú. Lo que importa es la unión de dos personas que se aman, la promesa de un futuro compartido, la celebración de un vínculo que trasciende lo material. Y Demet, con su boda sorpresa, nos regalaron una lección magistral sobre la autenticidad y la fuerza del amor. También es interesante pensar en las implicaciones prácticas. Seguramente hubo un proceso legal rápido, quizás una ceremonia civil íntima seguida de la celebración sorpresa. O quizás la sorpresa abarcó todo, desde el papeleo hasta la fiesta improvisada. Lo que es seguro es que a pesar de la falta de planificación tradicional, el amor y la alegría fueron los ingredientes principales. Y esta es la belleza de historias como la de y Demet. Nos inspiran a salirnos de lo convencional, a cuestionar las normas, a vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios deseos y sentimientos. Nos recuerdan que la vida está llena de momentos preciosos que debemos aprovechar, sin importar si están en nuestro calendario o no. Así que, mis queridos amigos, la historia de y Demet es un recordatorio poderoso de que el amor puede ser espontáneo, audaz y maravillosamente sorprendente. Nos enseñan que a veces los mejores planes son los que no se planean, y que la felicidad se encuentra en la libertad de decir sí cuando el corazón lo pide sin importar el cuándo ni el dónde. Es un soplo de aire fresco en un mundo a menudo predecible, una chispa de magia que nos recuerda la belleza de lo inesperado. Y sé que muchos de ustedes se sentirán identificados con ese deseo de vivir momentos intensos y auténticos, de celebrar el amor sin esperar a que sea el momento perfecto, porque la verdad es que el momento perfecto es el que creamos nosotros mismos. La audacia de y Demet no se limita a la decisión de casarse de forma improvisada, sino también a la forma en que manejaron la logística para que todo pareciera natural. Imaginen las excusas que tuvieron que inventar para los invitados que quizás llegaron con otros planes. Podría haber sido una cena de celebración de un logro profesional de uno de ellos, una reunión para discutir un viaje importante, o incluso una simple cena familiar para ponerse al día. La clave estaba en mantener la rutina aparente hasta el último momento. Y cuando el momento llegó, la revelación debió ser catártica. Ver las caras de sorpresa inicial, seguida de la comprensión y la pura alegría, debió ser un espectáculo digno de ver. No hubo tiempo para la impostura, solo para la emoción genuina. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre la presión social que a menudo rodea a las bodas. Meses, a veces años de planificación estresante, listas de invitados interminables, presupuestos astronómicos.
Todo para cumplir con una expectativa social que en muchos casos opaca el verdadero significado de la unión. Y Demet, con su enfoque radicalmente diferente, nos dicen que el amor puede celebrarse de maneras mucho más sencillas y quizás más significativas. Su boda no se trataba de impresionar a nadie, sino de celebrar su amor de la forma más pura y auténtica posible. Consideremos la valentía de Demet. En una sociedad que a menudo valora la seguridad y la predictibilidad, elegir la espontaneidad y la audacia es un acto de rebeldía. Ellos decidieron que su amor era lo suficientemente fuerte y su deseo de estar juntos lo suficientemente apremiante como para ignorar las convenciones. No esperaron a que las estrellas se alinearan o a que el momento fuera correcto. Crearon su propio momento y lo hicieron con una convicción admirable. Además, pensemos en el poder de la narrativa. Una boda sorpresa genera instantáneamente una historia fascinante. No es solo un evento, es un relato lleno de misterio, intriga y emoción. Y para nosotros como espectadores es un privilegio ser testigos de este tipo de narrativas. Nos transportan fuera de nuestra propia realidad y nos permiten soñar con posibilidades que quizás no habíamos considerado. La historia de Demet es un ejemplo perfecto de cómo la vida misma puede ser una fuente inagotable de inspiración, si estamos dispuestos a mirar más allá de lo obvio. La planificación secreta, la complicidad de los amigos cercanos, el momento de la revelación, todo esto se suma a la épica de la historia. Imaginen la tensión acumulada antes del gran anuncio. Cada mirada, cada palabra cuidadosamente elegida, cada movimiento calculados para mantener la ilusión. Y cuando finalmente se desvela el secreto, la liberación de la emoción debe ser abrumadora, tanto para la pareja como para los invitados. Es un momento de pura catarsis y celebración. Y esta es la magia de lo inesperado. En un mundo donde la información es instantánea y todo parece estar al alcance de la mano, una verdadera sorpresa se ha convertido en un bien preciado. Y Demet nos brindaron una sorpresa de proporciones épicas, y lo hicieron con la mejor de las intenciones, celebrar su amor de una manera que resonara con la intensidad de sus sentimientos. Para concluir, hemos sido testigos hoy de una historia que desafía lo convencional, la historia de Demet y su boda sorpresa inmediata. Hemos explorado la audacia de su decisión, la magia de la sorpresa y la profunda belleza de celebrar el amor de una manera tan única e inesperada. Nos han demostrado que a veces, la felicidad no espera a un plan detallado, sino que irrumpe con fuerza cuando el corazón está listo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este relato tanto como yo al contarlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Se atreverían a organizar una boda sorpresa? ¿Qué les pareció la historia de Demet? Dejen todos sus comentarios, sus reflexiones y sus preguntas aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si esta historia les ha inspirado, les ha emocionado o simplemente les ha gustado, no olviden dejar un gran me gusta en este vídeo. Compartan esta historia con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos las historias más fascinantes. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo enorme para todos.